Imaginemos por un momento un entorno laboral donde cometer un simple error cosmético tiene consecuencias letales. Ostras, letales de verdad. Letales literales, o sea, usar el perfume equivocado o tener el descuido de no lavarte las manos antes de entrar a una sala y ¡pum!, la pena de muerte. Nada de un simple despido o una amonestación, claro. Exacto, nada de eso, la muerte. Y bueno, damos la bienvenida a toda la audiencia a esta inmersión profunda. Vamos a explorar un documento arquitectónico y espiritual milenario que describe exactamente esto. Y es un texto fascinante, la verdad. Lo es. Hablamos del capítulo 30 del libro del Éxodo. Concretamente nos basamos en la versión Reina Valera. Y a ver, la misión de hoy no es leer un simple manual de instrucciones de la antigüedad sobre cómo montar una tienda en el desierto. No, no para nada. Sería quedarse muy en la superficie. Totalmente. Nuestro objetivo para quienes nos escuchan hoy es decodificar un sistema que es sumamente complejo. O sea, un ecosistema que nos habla sobre canales de comunicación de máxima seguridad, protocolos de pureza inquebrantables y una visión de la igualdad humana que resulta totalmente revolucionaria para su época. Lo fascinante aquí es cómo en estos textos la divinidad no solo se interesa por las grandes abstracciones teológicas, ¿sabes? O por las estructuras monumentales Claro, inmensas. va al detalle. Eso es, el foco se pone en los detalles más minúsculos y cotidianos. Estamos hablando de olores muy específicos, del acto físico y repetitivo de lavarse, del peso exacto de las monedas más pequeñas. Monedas pequeñísimas, sí. Y esto nos demuestra que bajo esta cosmovisión, el orden material y el orden espiritual están entrelazados. Es decir, cada centímetro y cada gramo mm, tiene un peso teológico profundo. Vale, vamos a desglosar esto porque para entender cómo funcionaba esa maquinaria, tenemos que mirar primero al epicentro de la comunicación. El núcleo de todo. Exacto. El texto describe algo llamado el altar del incienso. Y, a ver, físicamente era un mueble pequeño. Estaba hecho de madera de acacia, recubierta de oro puro, y sus dimensiones eran muy precisas. Un codo por un codo, ¿verdad? Sí, un codo de largo por un codo de ancho, que, para que la gente se haga una idea, vendrían a ser unos 45 por 45 centímetros. Cuadradito, vamos. Un prisma perfecto, sí, y el doble de alto. Tenía 4 cuernos en las esquinas y una especie de moldura o corona de oro. Pero eh, lo que me vuela la cabeza no es el diseño en sí, Sino dónde estaba puesto. y su función. Estaba situado justo frente al velo que separaba el lugar santísimo. O sea, yo lo veo como una línea roja, un canal de comunicación directo y de altísima seguridad con la presencia divina. Y además, tenía que estar siempre encendido. Mañana y tarde, ininterrumpido. Incienso quemándose a todas horas, exacto. Es una analogía excelente esa de la línea de seguridad. Ese altar representa el punto de contacto más constante entre la humanidad y la divinidad dentro de ese recinto. Teológicamente, ese humo incesante simboliza las oraciones. Las oraciones subiendo. Eso es. Las peticiones y la intercesión del pueblo subiendo continuamente a Dios. Pero claro, precisamente por ser esa línea de máxima seguridad que mencionas, no era, digamos, un buzón de sugerencias abierto a cualquier cosa. Ya, no podías echar ahí cualquier papelito. Para nada. El texto establece unas reglas draconianas. O sea, hay una prohibición absoluta de ofrecer incenso extraño. Ni holocaustos, ni ofrendas de carne, ni bebidas, nada. Solo ese incenso. Y hay un detalle en las fuentes que a mí me choca bastante con nuestra mentalidad moderna. Lo de la purificación, ¿no? Sí, que una vez al año, en el día de la expiación, el famoso Yom Kippur, este altar de oro puro debía ser purificado frotando sangre de un sacrificio en sus cuernos. Y claro, suena raro. Es que, espera, rebobinemos un poco. A ver si yo lo entiendo bien. Si este altar representa la oración continua de la gente, y la oración es, por definición, algo bueno, algo espiritual y puro, Porque hay que limpiarlo. exacto, ¿por qué necesitaba ser purificado con sangre animal? Suena completamente contradictorio tener que limpiar algo que ya se supone que es santo por naturaleza. Ya, a primera vista choca. Pero fíjate, es una paradoja brillante en realidad y responde a una visión muy realista de la naturaleza humana. ¿En qué sentido? Pues el texto sugiere que en este sistema incluso las oraciones humanas, por muy sinceras o bien intencionadas que sean, están manchadas. Ostres. Claro, o sea, pensemos en cuántas veces nuestras peticiones están teñidas de egoísmo, de ignorancia o tenemos motivos ocultos, ¿sabes? Cierto.
El dame esto para mí y los demás que se apañen. Exacto. La purificación anual con sangre demuestra que hasta el acto más sagrado que puede hacer un ser humano, que es dirigirse a la divinidad, necesita ser redimido. Las fuentes conectan esto de forma muy directa con la teología del Nuevo Testamento, Ah, ¿sí? ¿Cómo hacen el puente? pues presentan a la figura de Cristo como el intercesor perfecto, alguien cuyas oraciones no necesitan esa purificación anual porque, digamos, carecen de esa mancha de imperfección humana. Claro, cambia por completo la perspectiva, o sea, no están limpiando el mueble físico de polvo, No, para nada. están limpiando la intención del pueblo que pasa a través de ese mueble. ¡Qué fuerte! Eso es. Y hablando de cosas exclusivas y de purificar, Uf, sí, hay algo que me ha dejado perplejo leyendo el material. El texto da una receta química exacta para fabricar este incienso. Habla de estacte, uña olorosa, que suena rarísimo hoy en día. llaves, uña olorosa, gálbano aromático e incienso puro. Y todo tiene que ser en partes exactamente iguales. Pero aquí viene el nivel de severidad extrema del que hablábamos al principio del todo. ¿La prohibición? La prohibición, sí. Cualquier persona que replicara esta mezcla exacta para usarla como perfume personal sería cortado de su pueblo. Lo cual en ese contexto implicaba el exilio absoluto o directamente la muerte. Una condena radical. Y, a ver, me vas a perdonar que haga de abogado del diablo, pero suena una tiranía desproporcionada solo para proteger una patente divina. ¿Por qué llegar a ese extremo de violencia por algo tan trivial como querer oler bien en tu propia tienda? Pues porque en esta cosmovisión no es trivial en absoluto. Fíjate en el peligro de difuminar los límites. Usar el aroma exclusivo de la presencia divina como un simple cosmético para salir a pasear es la definición misma de profanar. Ah, claro. Hacer común lo sagrado. Exacto. Profanar significa literalmente tratar algo sagrado como si fuera común, como si fuera ordinario. El texto subraya que la adoración no puede basarse en la conveniencia personal ni en los inventos humanos, sino estrictamente en la revelación. Vale, entiendo por dónde vas. Si tú permites que el olor a santidad se convierta en el olor de la calle de todos los días, destruyes psicológicamente el asombro y el respeto profundo que requiere acercarse a esa presencia. O sea, es como si el teléfono rojo del presidente, el de emergencias que se usa para evitar guerras nucleares, pues alguien decidiera usarlo para, no sé, pedir unas pizzas el viernes. Qué buena comparación, sí, totalmente. No es que pedir pizzas sea malo, a todos nos gustan. Es que arruinas el propósito vital de esa herramienta tan sensible al tratarla como algo cotidiano. Exactamente. Y destruir ese propósito vital en un entorno nómada, como el de ellos, donde la cohesión espiritual era cuestión de supervivencia básica, pues era un peligro que requería la máxima severidad. Vale, entonces tenemos este altar, que es un canal de comunicación que impone un respeto absoluto. Pero claro, pensar en este nivel de exclusividad y de peligro inminente me lleva a otra duda logística. A ver, dime. Si acercarse con la actitud equivocada o, como decíamos, el olor equivocado es letal, no cualquiera podía simplemente entrar caminando desde las arenas del desierto y ponerse a operar allí dentro. Había un peaje físico tremendo antes de llegar. Un filtro ineludible, diría yo. A la intemperie, justo entre el gran altar exterior donde se hacían los sacrificios de animales y la tienda sagrada donde estaba nuestro altar del incienso. En medio del camino. Justo en medio. Y la regla para los sacerdotes era tajante. Tenían que lavarse las manos y los pies en esa fuente de agua para que no mueran. Así de claro. Y al leer esto en las fuentes, la imagen que me vino a la mente de inmediato fue la de un quirófano moderno. Ostras, claro. Me recuerda muchísimo al lavado quirúrgico exhaustivo que tiene que hacer un equipo médico antes de operar. No entras con la ropa de la calle, no entras con las manos en los bolsillos, te frotas a conciencia. Detengámonos un segundo en esa imagen del cirujano, porque es sumamente útil para entender esto. Piensa en por qué un cirujano se frota las manos durante minutos enteros con desinfectante y un cepillo. Para matar bacterias, claro. Exacto. No es solo porque tenga las manos visiblemente manchadas de barro o de grasa, es porque acarrea microorganismos invisibles del mundo exterior. Y esos bichitos, en el ambiente estéril de un quirófano, son letales para el paciente que está abierto en la mesa. Totalmente. Pues aquí la lógica es completamente paralela. La impureza que lava esta fuente de bronce no es necesariamente el pecado en el sentido de un crimen intencional, es la suciedad invisible,
la contaminación del mundo secular y mortal que el sacerdote arrastra simplemente por el hecho de existir y caminar por el campamento. Pero espera, a ver si logro encajar las piezas del puzzle. Ese sacerdote en particular ya acaba de hacer un sacrificio animal en el altar de bronce que está justo detrás de él, ¿no? Sí, el altar exterior. Entonces, se supone que ese sacrificio de sangre ya ha cubierto sus pecados. ¿Por qué necesita lavarse con agua después de haber sido supuestamente perdonado o justificado? Ah, es que esa es una distinción teológica fundamental que marcan muy bien las fuentes. Fuera, en el gran altar de los sacrificios, se resuelve el problema legal del pecado. Eso te otorga la justificación ante Dios. Vale, el estatus legal está limpio. Exacto. Pero el sacerdote, aunque ya está justificado, aún tiene que caminar por el polvo del atrio para llegar a la tienda de reunión. Al caminar por el mundo físico, se ensucia los pies de arena y polvo. La fuente de bronce representa el mantenimiento diario de esa relación. Ah, mantenimiento. Qué interesante. Claro, el sacrificio inicial te da el acceso al recinto, pero el lavado diario te mantiene apto para ejercer tu labor en esa intimidad sin contaminarla. O sea, una cosa es que el guarda de seguridad te deje entrar al edificio del hospital y otra muy distinta es que estéis en condiciones higiénicas de tocar el bisturí. Así es, no lo podrías haber dicho mejor. De hecho, fíjate, las fuentes conectan esta práctica ancestral directamente con pasajes muy específicos del Nuevo Testamento. ¿Con cuáles? Por ejemplo, seguro que te suena cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Sí, la última cena. Exacto. Le dice a Pedro que el que ya está bañado entero solo necesita lavarse los pies porque ya está limpio en su totalidad por el baño general. Ostras, qué conexión más buena. Es brutal. O también mencionan el concepto en la primera carta de Juan sobre la necesidad constante de confesar los pecados diariamente a pesar de ser creyente. La idea subyacente es que caminar por la vida genera roces, genera suciedad espiritual diaria. Y pretender entrar a la intimidad divina fingiendo que esa suciedad secular no se te ha pegado es jugar con fuego. Literalmente te podía costar la vida en ese contexto. Me parece fascinante esa dualidad, entre el evento único del perdón y el mantenimiento diario de la limpieza. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, cuenta. Supongamos que tenemos a nuestro sacerdote, ¿vale? El sacrificio en el altar está hecho. Se ha lavado exhaustivamente las manos y los pies en la fuente de bronce. O sea, físicamente e intencionalmente está limpio. Pero claro, estar limpio y desinfectado no significa que tengas el título universitario de cirujano colgado en la pared, ¿verdad? Claro que no, la higiene no te da el conocimiento ni la autoridad. Necesitas la autorización oficial, la credencial que diga, tú puedes hacer esto. Y aquí el texto nos da otra receta igual de meticulosa que la del incienso, pero esta vez para fabricar el aceite santo de la unción. ¿El famoso sello de autoridad? Ese es. El texto detalla una mezcla química impresionante. Apunta: 500 siclos de mirra excelente, 250 de canela aromática, 250 de cálamo aromático, 500 de casia. Menuda lista de la compra. Ya te digo. Y un hin de aceite de oliva, que las fuentes calculan que son unos 4 o 5 litros. Pues resulta que este líquido se usaba para consagrar absolutamente todo el mobiliario del tabernáculo y, por supuesto, para ungir, o sea, derramar sobre la cabeza, a los sacerdotes. ¿Como una coronación aromática? Exacto. Pero de nuevo nos topamos con una prohibición aterradora. El texto dice explícitamente que este aceite santo no debe ser vertido sobre el cuerpo de un hombre común y corriente. Y además, que nadie, bajo ningún concepto, puede hacer una mezcla igual para sí mismo. Y volvemos otra vez a la amenaza de ser cortado del pueblo, si lo intentas, claro. Sí, pena capital. Pero, a ver, insisto en hacer de abogado del diablo porque yo soy muy de buscarle los 3 pies al gato. Adelante, a ver. Ya hemos hablado de separar lo sagrado de lo profano con el tema del olor del incienso, vale. Pero esto, al fin y al cabo, es solo aceite y especias. Si yo voy hoy en día al mercado, o bueno, en su época, al mercader, y compro mirra, canela y casia, y me hago la mezcla en mi tienda en secreto con las mismas proporciones, químicamente tengo el mismo líquido delante de mí. Es exactamente el mismo compuesto, sí. Entonces, ¿por qué el texto trata un aceite aromático casero como si fuera plutonio enriquecido? O sea, ¿por qué tanto miedo? Esto plantea una pregunta importantísima sobre la naturaleza de la autoridad y la capacitación en la antigüedad. A ver, en la simbología profunda de estos textos, el aceite no es simplemente un líquido caro que huele bien. ¿Y qué es entonces? Simboliza de manera directa la presencia del Espíritu Santo.
es la representación física de lo que te otorga la capacidad, el poder y, sobre todo, la autoridad legítima para realizar el servicio sagrado frente al pueblo y frente a Dios. Vale, entiendo. El líquido físico representa algo completamente invisible e intangible. Exacto. Y esa prohibición tan severa subraya un principio que es vital. La presencia, la unción divina y la autoridad que Dios otorga no pueden ser falsificadas por el ingenio humano. ¡Ostras! Si lo pensamos bien, es una advertencia increíblemente actual. Piénsalo. ¿Cuántas veces vemos hoy en día intentos de replicar el carisma, el liderazgo o la autoridad espiritual mediante técnicas puramente artificiales? Uf, muchísimas. Se ven en todos lados. Claro, se puede usar marketing agresivo, oratoria persuasiva de manual, poner música emocional de fondo en un evento. Es decir, en sentido figurado, tú puedes mezclar la mirra y la canela en tu propia casa para que aquello huela a santidad y parezca muy profundo. ¡Wow! ¡Qué buena analogía! Es literalmente tratar de fabricar el carisma en un laboratorio de relaciones públicas. Es que el texto de Éxodo advierte precisamente de ese peligro secular. Tratar de fabricar artificialmente la unción o intentar producir en masa la autoridad espiritual mediante métodos humanos de manipulación es un engaño monumental. Una estafa. Tal cual, puedes tener todos los ingredientes químicos perfectos y la puesta en escena ideal, pero sin la designación divina real, lo que tienes es solo un perfume muy caro y teológicamente hablando, tienes una condena inminente por fraude. La verdadera capacitación divina no se puede clonar en una probeta, solo se recibe bajo los términos que establezca la propia divinidad. ¡Qué barbaridad! Es un golpe durísimo a la arrogancia humana, ¿eh? Me encanta cómo este texto antiguo dinamita por completo la idea de que podemos comprar o fabricar con nuestras propias manos nuestro acceso al poder espiritual. Sí, te pone los pies en la tierra de golpe. Totalmente. Ahora bien, hasta este punto de la inmersión hemos hablado de un círculo que es muy, muy cerrado. Prácticamente exclusivo. Sí. Hablamos de sacerdotes elegidos a dedo, maderas preciosas recubiertas de oro puro, altares intocables, inciensos exclusivos y aceites bajo pena de muerte. Alguien que nos escuche ahora mismo podría pensar perfectamente, madre mía, qué club tan elitista. Es que lo parece, la verdad. Claro, porque la inmensa mayoría de la población israelita que estaba acampada en ese desierto no se acercaba a ese aceite de mirra ni en broma. Entonces, ¿qué significa todo esto para la persona común y corriente? ¿Dónde encaja el ciudadano de a pie? Esa es la gran pregunta. Y es aquí donde me rindo ante el texto, porque introduce a absolutamente toda la población de la forma más inesperada, mediante algo que a simple vista suena aburridísimo: un censo. El famoso rescate de almas, o el impuesto del medio ciclo. Exacto, el texto dice que cuando se haga un censo de los israelitas, para contarlos, cada varón de 20 años en adelante debe pagar obligatoriamente medio ciclo de plata. A esto lo llaman el ciclo del santuario. Y aquí, de verdad necesito que me ilumines, porque yo leo esto y pienso, vale, lo de siempre, la típica burocracia de un Estado naciente buscando recaudar fondos rápidamente para construirse la tienda sagrada de turno. Un impuesto más de la época. Claro, parece Hacienda del mundo antiguo. Tal cual, pero el texto dice de repente que este pago es estrictamente necesario para que no haya plaga en ellos por haberlos contado. Perdona, ¿contar a la población con un papel y un lápiz desata una plaga mortal? ¿Qué lógica opera detrás de una afirmación así? Es que hay que entender cómo funcionaba la mentalidad antigua respecto a los censos de población. Hoy en día, como tú dices, un censo es pura estadística, ¿no? Saber cuántos hospitales o colegios hacen falta. Claro, el padrón municipal. Eso es. Pero en la antigüedad, un censo era sinónimo absoluto de propiedad y de orgullo militar. En ese contexto, tú solo cuentas lo que te pertenece legalmente o cuentas a los hombres aptos para jactarte del tamaño de tu ejército ante los reinos vecinos. Ajá, claro, claro. Como un rey haciendo inventario de sus vacas y de sus tropas. Exactamente. Es un inventario de poder. Y el texto divino interviene aquí de forma tajante para decir, cuidado, cuidado, estas vidas no le pertenecen al líder humano que las está contando. Le pertenecen exclusivamente a Dios. ¡Ostras! Entonces, el acto humano de contar vidas ajenas conlleva un riesgo tremendo de arrogancia. Es creerte dueño de esas vidas. Así que el pago de ese medio ciclo funciona como una expiación, un rescate simbólico por haberte atrevido a contarlos. Es un recordatorio físico y tangible de que la vida de cada individuo tiene un dueño legítimo.
Y ese dueño no es el Estado, ni el líder de turno, ni el general del ejército. ¿Qué profundidad tiene eso? Y fíjate que las fuentes resaltan un detalle súper específico en las reglas de esta recaudación que me parece, sin duda, la parte más revolucionaria de todo el capítulo 30. La regla de la cantidad. Esa. El texto dice textualmente, el rico no aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Si conectamos esto con el panorama general de las estructuras sociales del mundo antiguo, es una disrupción brutal. Totalmente. Es la tarifa plana de la redención espiritual. O sea, pensemos un momento en el contexto histórico. Eran sociedades donde un hombre rico podía, no sé, comprar 100 bueyes gordos para sacrificarlos y ganarse automáticamente el favor de los dioses, o mandar construir templos enteros y poner su nombre en la puerta de mármol. Sí, compraban el cielo con dinero. Exacto. Mientras que el pobre, el que no tenía nada, pues apenas podía ofrecer unas gotas de aceite barato o un par de palomas. El rico básicamente compraba un estatus espiritual VIP. Y aquí, de repente, todo ese sistema clasista y corrupto colapsa frente a la puerta del tabernáculo de Moisés. Ante la divinidad bíblica, el valor de la redención de una vida humana es exactamente el mismo, al milímetro. 0 distinciones por cuenta bancaria. ¿Qué pasada? El mensaje es doble, y el cortante como una espada. Te dice que nadie, por inmensamente rico o poderoso que sea, en su tienda, es tan autosuficiente que pueda pagar más por su redención. Necesita entregar ese medio ciclo de plata y humillarse como cualquiera. Y por el otro lado, nadie es tan extremadamente pobre o miserable que quede excluido del acceso a la redención y al favor divino. Es la democratización absoluta del alma humana escrita en un texto de la Edad del Bronce. Es que me vuela la cabeza. De hecho, las fuentes incluso señalan cómo esta idea teológica viaja en el tiempo y prefigura conceptos que son clave en el Nuevo Testamento, siglos después. Sí, la línea teológica es muy clara. Mencionan que el precio de la redención final en la teología cristiana se considera la sangre de Cristo. ¿Y adivina qué? Tiene exactamente el mismo valor salvífico para el emperador romano sentado en su trono que para el esclavo más olvidado en una mina del imperio. Mismo precio para todos. Exacto. No hay descuentos por pobreza, ni hay acceso a salas VIP por riqueza. Todos, absolutamente todos, valemos medio ciclo de plata. Es una nivelación absoluta de la condición humana frente a lo divino. Yo soy la primera en decirlo. Todos somos igualmente frágiles, somos igualmente propensos a ese orgullo tóxico que trae la famosa plaga, y todos somos rescatados al mismo precio exacto. Bueno, la verdad es que ha sido un viaje mental realmente intenso a través de un solo capítulo, que, insisto, a primera vista parecía un catálogo de IKEA milenario mezclado con una lista de la compra de especias. Sí, un poco árido de leer al principio, las cosas como son. Bastante árido. Pero si damos un paso atrás y observamos el ecosistema completo con perspectiva, vemos una maquinaria teológica perfecta. O sea, hemos pasado del anhelo de comunicación ininterrumpida, que representa ese altar del incienso de oro. La línea directa. Eso es. Luego a la dura realidad de la contaminación diaria que exige lavarse las manos en la fuente de bronce como si fueras un cirujano. Hemos visto también cómo la verdadera autoridad espiritual no se puede falsificar en casa, representada en esa exclusividad del aceite santo bajo pena de muerte. Y el tema del censo. Y hemos terminado aterrizando, claro, en la igualdad más absoluta y radical de los seres humanos mediante ese pequeño trozo de plata de medio ciclo. A mí me queda clarísimo que en esta cosmovisión antigua, el mundo material, o sea, la madera, el metal pesado, el agua fría, los aceites pegajosos, no es un obstáculo para llegar a lo espiritual, sino que es su vehículo principal. Y fíjate, ya que mencionas lo del mundo material como vehículo físico, me gustaría proponer un último giro de tuerca, una reflexión final para que nuestra audiencia pueda darle vueltas en su cabeza por su cuenta una vez terminemos de hablar. Venga, a ver, lánzala. Durante toda esta inmersión hemos diseccionado el porqué teológico de todos estos objetos y de sus reglas, ¿no? Lo hemos intelectualizado mucho. Pero cerremos los ojos un segundo e intentemos pensar en la experiencia puramente cognitiva y sensorial que Dios diseñó aquí para esa gente en el desierto. A ver, explícame eso. ¿A qué te refieres exactamente con experiencia cognitiva? Pues imaginemos estar físicamente de pie en ese patio de arena hace miles de años. La teología profunda no te la están leyendo en un pergamino en una sala aburrida. Te está bombardeando todos y cada uno de los sentidos. Ah, ya te entiendo. Claro, tú inhalas profundamente y el olor penetrante casi desagradable a carne asada y sangre del gran altar exterior
te golpea la cara. Y eso te recuerda de inmediato el precio brutal del pecado. Uf, tiene que oler fortísimo. Fuerte y metálico. Luego, la brisa del desierto trae de repente el aroma denso, picante y completamente exclusivo de la mirra y la canela del aceite de la unción que llevan los sacerdotes. Un olor que tu cerebro registra al instante como «cuidado, hay peligro aquí, esto es autoridad santa». Es verdad, asocias el olor a la prohibición. Exacto. Luego miras hacia la tienda y ves el humo dulce e incesante del altar del incienso salir filtrándose por las cortinas. Y al mismo tiempo escuchas el sonido constante, rítmico, el chapoteo del agua fría en la fuente de bronce, mientras los sacerdotes se frotan y se lavan las manos frenéticamente antes de entrar, para no morir. Madre mía, es una saturación absoluta del sistema nervioso. Totalmente. Lo que esto nos sugiere en el fondo es que milenios antes de que nosotros en nuestra era supermoderna empezáramos a teorizar en las universidades sobre la psicología cognitiva, sobre el aprendizaje inmersivo o la potencia de la memoria olfativa, Sí, todo eso que está tan de moda ahora. pues estos textos antiguos ya revelaban una verdad profundísima sobre la condición y la psique humana. Las verdades más grandes y pesadas sobre la vida, el respeto a lo divino, los límites peligrosos y la igualdad radical no se aprenden solo memorizando conceptos en un aula, se fijan en nuestra memoria, se graban a fuego en la psique humana a través del sentido del olfato, del tacto del agua, de los sonidos repetitivos y de la pura acción física. ¡Qué maravilla! Era una teología diseñada milimétricamente no solo para ser entendida y procesada por la mente intelectual, sino para ser respirada y experimentada por el cuerpo entero. ¡Qué perspectiva tan increíble para terminar! Una teología que se huele, que se toca, que hace ruido y que te estremece físicamente de arriba a abajo. Bueno, con esa imagen tan inmersiva en la cabeza, llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado desde casa o desde el coche en esta inmersión profunda. Ha sido un placer acompañaros. Os animamos de verdad a mantener esa curiosidad siempre despierta, a cuestionar todos esos detalles que a veces parecen tan aburridos en los textos antiguos y a seguir explorando las fuentes que explican de dónde venimos culturalmente. Y oye, la próxima vez que elijas un perfume por la mañana frente al espejo o vayáis al baño a lavaros las manos, quizás recordéis que hubo un tiempo y un lugar remoto en el desierto donde esos gestos tan automáticos y tan mundanos marcaban literalmente la frontera exacta entre la vida y la muerte. Hasta la próxima inmersión.